El tiempo ya no se medía en amaneceres, sino en el lento agotamiento de las baterías y el grosor del polvo sobre los muebles. Cada ciclo de vigilia comenzaba igual, con el frío mordiendo la piel y un silencio tan denso que parecía tener peso propio. El mundo era un océano de tinta inmutable, y nuestra ciudad, un archipiélago de luces moribundas. Yo vivía en una de esas islas, un apartamento en un piso alto que se había convertido en mi atalaya y mi jaula. Desde mi ventana, el paisaje nunca cambiaba. Los esqueletos de los edificios se recortaban contra una negrura que lo devoraba todo, salpicada aquí y allá por el parpadeo débil de alguna otra alma solitaria que se aferraba a la existencia. A veces me preguntaba cuántos de nosotros quedábamos, si esas luces eran un eco del pasado o una promesa de compañía. Pero nunca me atrevía a averiguarlo. Salir era invitar a los susurros del viento a convertirse en algo más, a dar forma a los miedos que todos llevábamos dentro. Mis días eran un ritual mecánico: comprobar las cerraduras, racionar la comida enlatada, limpiar las armas que nunca había tenido el valor de usar. Había olvidado el color del cielo, el calor del sol en la cara, el sonido de la risa que no estuviera teñida de histeria. Los recuerdos eran fantasmas cálidos que solo servían para hacer más gélida la realidad. La motivación se había extinguido hacía mucho, reemplazada por el simple instinto de respirar un minuto más, una hora más, un día más. Era una lucha silenciosa, no contra un enemigo visible, sino contra la aplastante certeza de que nada volvería a ser como antes. Una noche, o lo que yo llamaba noche, el sonido monótono de la llovizna contra el cristal fue interrumpido. No fue un estruendo, ni un grito. Fue un leve arañazo en la pared exterior del edificio, rítmico, deliberado. Mi corazón se detuvo, cada músculo de mi cuerpo se tensó. El miedo, ese viejo compañero, se sentó a mi lado y me habló al oído. Me quedé inmóvil durante horas, escuchando, esperando. Pero el sonido no volvió. La ausencia de ruido se volvió entonces más aterradora que el propio arañazo. El silencio estaba preñado de posibilidades, todas ellas monstruosas. Fue en ese momento de máxima tensión, con los nervios a flor de piel, cuando mi mano tropezó con la vieja radio de onda corta que mi padre solía escuchar. La encendía a veces por pura costumbre, un gesto vacío para llenar el silencio. Giré el dial, esperando solo la estática familiar, el siseo del universo vacío. Pero a través del ruido blanco, algo se filtró. Un pulso débil, casi imperceptible. Giré el dial con un cuidado infinito, conteniendo la respiración, hasta que la estática se quebró, y una voz rota, ahogada por la distancia y la interferencia, susurró una sola palabra que lo cambió todo. Faro. La palabra flotó en el aire viciado del apartamento, frágil y a la vez tan pesada como una piedra arrojada a un pozo sin fondo. Mis dedos se quedaron congelados sobre el dial de la radio. Faro. No era una súplica, ni una advertencia. Era una declaración, una promesa. El siseo de la estática regresó con fuerza, devorando el eco de aquella voz, pero ya era tarde. La palabra se había anclado en mi mente, una semilla de luz plantada en la tierra estéril de mi resignación. Durante un largo rato no me moví. El miedo seguía ahí, un animal agazapado en la penumbra, pero algo más había entrado en la habitación, una posibilidad. Mis ojos recorrieron el espacio que me había servido de refugio y de tumba. Las latas de comida apiladas en la despensa ya no eran solo una cuenta atrás hacia el hambre, eran provisiones para un viaje. El hacha apoyada contra la pared, que siempre había visto como un último y desesperado recurso de defensa, ahora parecía una herramienta para abrirse camino. El mundo más allá de mi ventana seguía siendo el mismo abismo de tinta, pero por primera vez en años, no solo veía los monstruos que podía ocultar, sino también el destino que podía albergar. El arañazo en la pared exterior volvió a mi memoria, el sonido rítmico y deliberado. Antes había sido la encarnación del terror puro, la prueba de que algo acechaba ahí fuera. Ahora se sentía distinto. ¿Y si no era una amenaza? ¿Y si era una llamada? Una señal de otra cosa, de alguien que también buscaba. El miedo a lo desconocido que me había mantenido prisionero empezó a competir con un miedo nuevo y mucho más afilado. El miedo a morir aquí, solo, aferrado a la seguridad de una jaula, mientras una luz, por débil que fuera, me llamaba desde la distancia. La lucha interna fue una tormenta silenciosa. Cada instinto de supervivencia me gritaba que me quedara, que reforzara las cerraduras, que ignorara la voz como un delirio provocado por la soledad. Pero la palabra resonaba una y otra vez. Faro.
No era un lugar, era un concepto. Era la antítesis de la oscuridad que nos envolvía. Era la prueba de que alguien, en algún lugar, no se había rendido. Y si ellos no lo habían hecho, ¿qué derecho tenía yo a hacerlo? Lentamente, como si despertara de un largo sueño, me levanté. Mis movimientos eran torpes, desacostumbrados a tener un propósito. Caminé hasta el baúl de metal que guardaba las pertenencias de mi padre y lo abrí. El olor a polvo y a papel viejo llenó mis pulmones. Aparté libros y ropa, hasta que mis dedos encontraron lo que buscaba. Un viejo mapa de la ciudad, doblado y frágil por el paso del tiempo. Lo extendí sobre el suelo polvoriento, su superficie un laberinto de calles y edificios que había olvidado. Mis ojos recorrieron los nombres, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser una baliza en esta noche sin fin. La biblioteca central, la vieja torre de comunicaciones, la central eléctrica junto al río. Lugares que antes eran simples puntos en un plano y que ahora se convertían en faros potenciales de esperanza. Con un trozo de carbón, tracé un círculo tembloroso alrededor del más alto de ellos, el que se alzaba como una aguja desafiando la negrura. Mi mano no temblaba de miedo, sino de una emoción que creía extinta. Por primera vez, no estaba huyendo de algo. Estaba a punto de caminar hacia ello. La mochila se sentía extraña en mi espalda, un peso al que no estaba acostumbrado, pero no era una carga. Era un ancla, la suma de mis intenciones. Dentro, cada objeto había sido elegido con un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Las latas de comida, el purificador de agua, la linterna de manivela que chirriaba con cada giro. Cogí el hacha, su mango de madera áspero y familiar contra mi palma. Ya no era un arma contra las sombras, sino una llave para abrirme paso a través de un mundo cerrado. El mapa, frágil y precioso. Lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta, pegado a mi pecho, como una brújula guiada por los latidos de un corazón que había vuelto a funcionar. Giré las 3 cerraduras de la puerta de mi apartamento por última vez. El sonido de los cerrojos al abrirse fue atronador en el silencio, una declaración de intenciones. Cada clic era un eslabón roto de la cadena que me había mantenido prisionero. Al abrir la puerta, el aire del pasillo, estancado y con olor a polvo antiguo, me recibió como el aliento de una tumba. Durante un instante, el instinto me gritó que retrocediera, que volviera a la seguridad conocida de mi jaula. Pero la palabra faro seguía resonando en mi cabeza, y empujé ese miedo hacia el fondo, usándolo como combustible. La escalera de emergencia era una espiral de metal que se hundía en la oscuridad. Cada paso retumbaba, amplificado por el hormigón desnudo. El haz de mi linterna cortaba la negrura, revelando breves fragmentos del descenso. Grafitis olvidados, el contorno de una puerta trancada, el brillo de un charco de agua estancada. Me movía despacio, no por miedo, sino con una cautela aprendida. Escuchaba el edificio, sus crujidos y suspiros, intentando distinguir los gemidos naturales de una estructura moribunda de cualquier otra cosa. El silencio ya no era un enemigo aplastante, sino un lienzo sobre el que podía pintar un mapa de mi entorno. Un lienzo en el que cualquier sonido anómalo sería una advertencia. El vestíbulo era un cementerio de vidas interrumpidas. Maletas abandonadas, papeles esparcidos por el suelo como hojas de otoño. Una fina capa de polvo que lo cubría todo como un sudario. La gran puerta de cristal que daba a la calle estaba rota, y un viento frío se colaba por las grietas, trayendo consigo el olor a asfalto mojado y a descomposición lejana. Me detuve ante el umbral. El mundo exterior era un vacío absoluto, una negrura que mi linterna apenas podía arañar. Era el momento de la verdad. Podía quedarme allí, en el último vestigio de mi antiguo mundo, o podía dar el paso hacia lo desconocido. Respiré hondo y crucé el umbral. El aire helado fue una bofetada de realidad, mucho más intenso y vivo que el aire viciado de mi apartamento. La ciudad se extendía ante mí, una geografía de titanes dormidos bajo un cielo sin estrellas. El sonido de mis propias pisadas sobre el pavimento era lo único que rompía el silencio sepulcral. Comencé a caminar, con el mapa mental de mi destino grabado a fuego en la memoria, siguiendo las arterias muertas de la ciudad. El miedo caminaba a mi lado, pero ya no me susurraba al oído. Ahora yo le marcaba el paso. Manzana tras manzana, el paisaje de desolación se repetía. Coches oxidados, escaparates rotos, el susurro del viento a través de los edificios vacíos. Me mantenía en el centro de las calles, lejos de los callejones y las puertas que podían ocultar cualquier cosa. Mi atención estaba dividida entre el camino que tenía por delante y los tejados que se recortaban contra la nada. Buscaba movimiento, una luz, cualquier señal de que no estaba solo. Y entonces la vi. En la fachada de un edificio a un par de calles de distancia, una luz parpadeó en una de las ventanas superiores. No era el destello errático de un fuego, ni el pulso constante de una baliza. Fue un único y deliberado destello, como un guiño en la oscuridad. Y justo cuando levanté la mano para proteger mis ojos y enfocar la vista, la luz se apagó. Pero yo sabía lo que había visto. No era una invitación, era una advertencia. Alguien más estaba ahí fuera,
y me había visto primero. El destello se extinguió, pero su imagen quedó grabada en mis retinas, un fósforo encendido en la negrura de mi mente. Me quedé inmóvil, el corazón martillando contra mis costillas, no de pánico, sino de una revelación atronadora. Aquello no había sido una amenaza. Una amenaza se esconde, acecha, no se anuncia. Aquello había sido un lenguaje, un punto y aparte en la larga frase de mi soledad. Alguien me había visto, sí, pero en lugar de atacarme o esconderse, me había hablado en el único idioma que la oscuridad permitía. Había confirmado mi existencia. Ya no caminaba hacia una torre, caminaba hacia una conversación. El miedo no desapareció, pero cambió de forma. Se convirtió en un mapa de los peligros que debía sortear para llegar a mi destino. Cada sombra era una pregunta, cada eco una posibilidad. Mi hacha se sentía más ligera en mi mano, mi paso más firme sobre el asfalto roto. La ciudad ya no era un cementerio, sino un escenario silencioso, a la espera de un segundo actor. La base de la gran torre de comunicaciones se alzaba ante mí como el acantilado de un nuevo continente. Era más alta y oscura de lo que había imaginado, una aguja de acero y hormigón que parecía coser la tierra con un cielo sin estrellas. No había luces ni sonidos, nada que indicara que mi viaje había terminado. La duda, fría y serpentina, intentó enroscarse en mi garganta. ¿Y si todo había sido una alucinación, una trampa de mi propia mente desesperada? Pero la palabra faro seguía ardiendo en mi interior, y el recuerdo de aquel destello era demasiado nítido para ser un fantasma. La entrada principal estaba bloqueada por una barricada de coches y escombros, pero a un lado, casi oculta, había una pequeña abertura, un paso estrecho y deliberado. No era la obra del caos, sino del diseño. Entré, y el aire cambió. Era más cálido, olía a humo de leña, y algo más, algo que tardé un segundo en reconocer. Vida. Unas pocas luces de batería iluminaban un vasto espacio interior, revelando un campamento improvisado. Había gente. No eran muchos, quizás una veintena, moviéndose con el silencio y la eficiencia de quienes han hecho de la supervivencia un arte. Nadie gritó, nadie corrió hacia mí con un arma. Simplemente se detuvieron y me miraron. Una mujer se separó del grupo. Tenía el rostro cansado, pero sus ojos brillaban con una inteligencia afilada. Fue ella quien había encendido la luz. Fue ella, meses atrás, quien había susurrado una palabra en una radio de onda corta, lanzándola al vacío con la esperanza de que alguien la escuchara. Faro no era un lugar, era una idea. La idea de que si una sola luz no era suficiente para ahuyentar la noche, quizás un conjunto de ellas podría mantenerla a raya. El arañazo en mi edificio había sido uno de sus exploradores, buscando señales de vida, dejando una marca para que otros supieran que aquel lugar ya había sido revisado. Esa noche no dormí en el suelo frío de un apartamento vacío. Dormí al calor de un fuego compartido, envuelto en el murmullo de voces humanas. Me contaron sus historias, y yo les conté la mía. Descubrí que el verdadero monstruo nunca había estado ahí fuera, en las calles oscuras. Siempre había estado dentro, alimentándose del silencio y del aislamiento. La oscuridad solo nos había mostrado que no podíamos enfrentarlo solos. Mi nueva realidad no se mide en baterías, sino en turnos de guardia, no en latas de comida, sino en comidas compartidas. He aprendido que la fuerza no reside en la hacha que llevas, sino en la mano que te ayuda a levantarla. Hemos convertido la torre en nuestro hogar, pero sobre todo, en nuestra herramienta. Desde lo más alto, con un sistema de espejos y potentes linternas que hemos rescatado y reparado, enviamos un mensaje cada noche. Un pulso de luz, rítmico y constante, hacia los 4 puntos cardinales. Ahora soy yo quien se sienta frente a la vieja radio de onda corta, con el mapa de la ciudad extendido ante mí. Ya no es un laberinto de peligros, sino una promesa de encuentros. Mis dedos giran el dial, buscando el silencio, escuchando a través de la estática, esperando oír el eco de nuestra propia llamada. Y a veces, muy de vez en cuando, una voz lejana responde. Entonces marcamos un nuevo punto en el mapa, una nueva luz que se une a nuestra. Porque en un mundo donde el sol se ha negado a salir, hemos aprendido la lección más importante. La esperanza no es una luz que buscas en el horizonte, es el fuego que enciendes dentro de ti y que luego compartes. No esperes a encontrar un faro en la oscuridad, conviértete en uno.